Y hermanos, esta mañana, como les decía en la mañana, ¿no? Vamos a hablar de algo bien especial. Y déjame que te cuente Limeña, una canción de Chabuca Granda, que me gusta mucho, La Flor de la Canela. Pero inicia así: déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga el recuerdo. Y déjenme platicarles, hermanos, que haciendo un poco de remembranza de mis primeros días después de bautizarme, ya te he platicado que le compartí a todo el mundo el milagro de mi bautizo, de cómo me sentía, y quería que todo el mundo fuera a la iglesia, mis amigos, mis conocidos, desconocidos, pero especialmente mi familia, mi madre, mi hermana, mi sobrino, mis hijos. ¿Y qué crees? Que mis hijos empezaron a asistir a la iglesia y se bautizaron. Primero mi hijo, el mayor, Víctor, y mi nuera se bautizaron. Y luego al poco tiempo se bautizó mi hijo Adrián, el de en medio. Y era increíble tener ahí a mis hijos. Y más porque Adrián estaba conmigo, el de en medio, en alabanza. Y era para mí un sueño. Mi hijo, el mayor, quería estar en alabanza. Pero, ¿qué crees? Que ahí empezaron los problemas porque no lo dejaban. Ellos estaban encasados. Acuérdate que aquí en donde estábamos se dividía por ministerios. El de casados, el de solteros, el de adolescentes, y mi hijo el mayor estaba en casados, mi hijo el del medio estaba en adolescentes, y yo estaba en solteros. Yo llegué solteros. Y estábamos juntos, pero no estábamos juntos. De repente yo no podía hacer nada porque yo veía a mi hijo mayor y a mi nuera lastimados, que los estaban lastimando. Y yo me pregunté, ¿era lo que yo soñé? ¿Ese era el plan de salvación? Y déjame que te cuente que estos líderes, y eran líderes de los más importantes, no nada más lastimaron al matrimonio de mi hijo y mi nuera, sino a muchos matrimonios más. Ellos se terminaron por ir. ¿Sabes cuál era la razón, la causa que decía por qué mi hijo el mayor no podía estar conmigo en alabanza? Porque ya éramos muchos de la misma familia. Ninguna causa espiritual. Y luego mi hijo, el del medio, vivió mucho favoritismo entre los adolescentes. No le ayudaron en sus necesidades. Y tampoco puso mucho de su parte. Y dejó la iglesia. Los tres dejaron la iglesia muy lastimados. Yo me he mantenido firme, pero con una gran pregunta. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios familiar? ¿Estar en una institución religiosa juntos, pero no revueltos? ¿Cómo saber cómo podemos salvarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean? Dice la Escritura, tenemos que recordar cuál es nuestro primer ministerio. Y es algo, hermanos, que la mayoría de nosotros, por estar en una institución religiosa, abandonamos. Nuestra familia. Y sabes, las Escrituras siempre están ahí para dar respuesta a nuestras dudas. Pero entonces, ¿por qué nos decían esa Escritura de quiénes son tus hermanos? ¿Quiénes son tu madre y tus hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y con esa Escritura fuimos manipulados. Con esa Escritura nos decían que no importara que fuera el cumpleaños de alguien, que no importara que tu familiar estuviera enfermo, tú eres doctor. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Cómo responde a nuestras dudas. Por eso la clase de hoy se llama el plan de salvación familiar, salvando a mi familia. Esto de los ministerios, hermanos, de que se separan para que puedan ser ayudados conforme a su edad, está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Eclesiastés 1 del 9 al 10
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir que es nuevo? Todo lo que hoy existe ya fue en los siglos que nos han precedido. Fíjate, no hay nada nuevo bajo el sol en el mundo cristiano. Y la Biblia dice que tu primer ministerio es tu familia, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate, de acuerdo a mi caminar en Cristo, hemos estudiado que existen 3 etapas de salvación familiar e individual. Cada etapa tiene su característica propia y también sus propias consecuencias. Hermanos, algo que tenemos que entender es que aunque la salvación proviene de Dios y es por gracia solamente, eso no significa que en este ministerio nos vamos a quedar de brazos cruzados, sin hacer nada. Y que la salvación le va a caer así a la gente, como estar formada en las tortillas, que están ahí y ¡pum! Llegó la salvación. O los que están en las cantinas botaneando rico, echándose un trago y de pronto, ¡pum!, llegó la salvación. No. Dios nos llamó a nosotros y nos pidió ser obreros, a ser discípulos de todos lados. Pero ¿qué crees? Pero también nos ofreció la gerencia y la administración de esta gran empresa de salvación, de esta gran comisión. Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermanos, no solamente somos obreros, nuestro trabajo no termina compartiendo. Nuestro trabajo termina enseñándoles a obedecer. ¿Buscando qué? Que Jesús esté con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esto es lo que hacemos en este ministerio, hermanos. Buen día, para servirles. Recuerda que Jesús, por favor tu micrófono, Sandra. Recuerda que Jesús nos dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Le damos el sabor a la vida. No somos amargados o tristes. Somos alegres, le ponemos sal a la vida y somos luz para este mundo. Y lo dijo Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a escudriñar, vamos a analizar un poco los días escatológicos bíblicos. Iba a decir, ya va a empezar con sus palabras rebuscadas. Escatológico no significa otra cosa, hermanos, que la comprensión de los eventos de la historia. Y es para comparar las etapas y vidas de algunos personajes bíblicos. Así que vamos a ver. En primer lugar, te dije que yo siento que está dividida en 3 etapas. ¿En qué etapa estamos viviendo y qué cosas hicieron esos personajes en la etapa que estamos viviendo ahorita? O una etapa parecida. En segundo lugar, lo que no debieron haber hecho para estos personajes bíblicos, para nosotros no hacerlo. ¿O qué hicieron para nosotros hacerlo? Entonces, vamos al primer punto. Punto número 1, etapa de salvación familiar. ¿Y qué etapa de la Biblia vamos a ver? ¿Qué parte de la Biblia vamos a ver? Esta etapa de salvación familiar, el claro ejemplo que tenemos es los días de Noé. Noé. Y vamos a la Biblia. Génesis 6 del 12 al 14. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. ¿Te suena conocido? En esta etapa estaba viviendo una era de violencia, de corrupción. ¿Te suena conocida esa etapa? ¿Será esta etapa?
Fíjate, hermano, el mundo vivía una etapa muy difícil y a pesar de tanta corrupción, violencia y perversión en la tierra en aquellos tiempos, Dios le da una oportunidad más a la humanidad para que sean salvos. La Biblia nos cuenta cómo Dios utilizó a Noé como instrumento para poder salvar a la humanidad de aquellos tiempos que se distinguía por ser súper mega pecadora. ¿Te suena conocido la etapa, hermano? No es una etapa no es una etapa que te suene, hermano. Vamos a seguir viendo aquí. ¿Te das cuenta que Noé tuvo el gran privilegio de conocer el plan de salvación de Dios por una revelación? ¿Qué hizo diferente Noé de los demás? ¿Qué hizo diferente Noé? Noé le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios y logró que su familia también le creyera a Dios. Permítame un segundo, hermano. Creo que me desconecté. Ahí estamos de regreso, me perdí un ratito. ¿Alguien me puede decir dónde me quedé? Sí, no, ya tiene rato que te perdimos. Ok. Bueno, ok, entonces, vamos, etapa de salvación familiar. Sí, vamos al primer punto. Ahí sí estaba yo conectado. En la etapa de salvación familiar, hermanos. Y estabas empezando a leer, Vic. Ok, vámonos, Génesis 6 del 12 al 14. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. ¿Te suena conocida esta etapa que estaba viviendo Noé? Una era de violencia, una era de corrupción, una era de maldad. ¿Te suena conocido, hermano? Fíjate, el mundo vivía una etapa muy difícil y a pesar de tanta corrupción, violencia y perversión en la tierra de aquellos tiempos, Dios le da una oportunidad más a la humanidad para que sean salvos. La Biblia nos cuenta cómo Dios utilizó a Noé como un instrumento para poder salvar a la humanidad de aquellos tiempos, que se distinguía por ser súper mega pecadora. Hermano, ¿no te suena familiar? ¿Te das cuenta que Noé tuvo el gran privilegio de conocer el plan de salvación de Dios por una revelación? Dios le habló. ¿Qué hizo diferente Noé? ¿Qué hizo de diferente Noé que los demás? Noé le creyó a Dios y Noé logró que su familia también le creyera a Dios. Vamos a ver con más profundidad esta revelación de Noé. Dios le da a Noé una gran revelación. Alcanzó a ver y a saber cosas que aún no existían. Vamos a Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dios le permitió a Noé ver el futuro como 100 años adelante. Y cuando vio que el diluvio universal se aproximaba, movido por un temor humilde y sumiso a Dios, inició a construir el arca con la que iba a salvar a su familia. Fíjate, este diluvio universal que se le llama, sucedió aproximadamente hace 4.373 años. Y los estudiosos lo sitúan entre el año 2300 y 2400 antes de Cristo. Y fíjate, vamos a escuchar información que cura. Resulta que un grupo de científicos descubrieron que en 1998 pasó cerca de nuestro planeta un cometa. Ya sabemos que los científicos bautizan a los cometas. Y lo bautizaron como el Hale-Bopp, el cual al pasar cerca de la órbita terrestre provocó y generó una tremenda influencia en los fenómenos naturales y desequilibrios ecológicos relacionados con huracanes e inundaciones. Fíjate, un dato importante es que muchos estudiosos, hermanos, comentan que este cometa Hale-Bopp fue el mismo que recorrió la Tierra en la época del diluvio. Es decir, piensan que fue el mismo cometa que provocó el diluvio, solo que en 1998 no hubo diluvio. ¿Y por qué crees? ¿Por qué piensas que no hubo diluvio en 1998? Porque contamos con la promesa de Dios. Está en Génesis 8:21, de no volver a destruir la tierra con agua. Pero espérate, a ver, Víctor, tú hablaste de inicio del plan de salvación familiar. Vamos a ver, por partes. Dios le dio a Noé los planos del arca. Génesis 6 del 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás medidas de 300 codos de longitud del arca. La vez pasada cometí el error, hermanos, de no darles la paridad en cuanto a las medidas. Les encargo por ahí su micro, por favor. 300 codos de longitud del arca son 127.99 metros. Es lo que era la longitud del arca. 127.99 metros. Y de 50 codos su anchura. 21 metros 31 centímetros. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, 76.20 centímetros. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Fíjate, hay que ver. Dios nos da instrucciones con planos detallados por cómo obtener nuestra salvación. ¿Qué nos dice Jesús? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y ahí están las cosas detalladas, pero nosotros no podemos entender. Ahí están los 10 mandamientos también. Los planos del arca son los planes de nuestra salvación y cada detalle de su construcción tiene una relación y
y un significado espiritual aplicado a nuestras vidas. Oren en todo momento. Él nos dio el ejemplo de orar en todo momento. Fíjate, vamos a ver aquí, la madera. Fue construida en madera de pino de gofer. Esta madera se utiliza para la construcción. Hoy en día, de todas las casas americanas, utilizan el pino de gofer, esa madera, por su fuerza, por su resistencia y por su belleza. Y fíjate, hermano, el arca de la alianza, donde estaban adentro las tablas de Moisés, fue construida con madera de pino de gofer. Y sabemos que el arca de la alianza era considerado un símbolo de la presencia de Dios en la tierra. Y de acuerdo a la teología cristiana, Jesús es considerado Hijo de Dios y por tanto la presencia de Dios en la tierra. Debo aclarar que esta conexión es simbólica, no es directa. Pero ahí está, utiliza una madera específica, que es caracterizada por su fuerza, resistencia y belleza. ¿Qué pasa cuando leemos una escritura que nos cae? Nos da fuerza, nos hace resistir y nos parece una escritura hermosa. Y luego dice que la calafeteada, que quiere decir sellada o impermeabilizada, y estaba enjarrada con brea por dentro y por fuera. Brea del hebreo sefet, y era una sustancia resinosa y pegajosa que se obtiene especialmente de los pinos y cipreses, y era el mejor impermeabilizante, y fue cubierto para hacerlo impermeable y pudiera soportar los embates del agua. Fíjate, qué importante es que estemos cubiertos por dentro y por fuera, impermeabilizados por dentro y por fuera con la palabra de Dios, sellados por la fe e impermeabilizados al pecado y a las tentaciones. Y todos los barcos tienen compartimientos. Le dijo, haz compartimientos. Estos representan el espacio, la individualidad y el respeto que debemos dar a nuestros hijos. La forma en que debemos tener estructuradas sus recámaras y de cómo debemos tratarlos y educarlos. Noé y su esposa dormían en uno de los compartimientos, los hijos en otro y los animales abajo, en otra sección. Esta distribución del arca nos habla que a los hijos se les trata y se les educa de acuerdo a 3 cosas: edad, sexo, personalidad o carácter. Nuestra forma de evangelizar a la familia debe ser la apropiada y de acuerdo a las características y personalidad y temperamento, con amor y con disciplina. Por favor, por ahí hay un micro. Si lo pueden apagar, hay un micro encendido. Vamos a ver la longitud. La longitud era de 300 codos hebreos. Los codos hebreos, los codos griegos y los codos romanos tienen un poquito de diferencia, pero eran 180 metros. Esos 300 codos significa caminar con Dios y agradarle con nuestro caminar. Y como en cada clase vamos a dar un ejemplo de estos, de personajes bíblicos, para ejemplificar esto que te digo de 300 codos hebreos. Y dice, Enoc caminó con Dios 300 años y agradó a Dios. Génesis 5:22. Enoc caminó con Dios 300 años y agradó a Dios. Gedeón venció a los enemigos con 300 hombres. Jueces 7:7. 300 zorras utilizó Sansón para causar un gran daño entre los filisteos. Jueces 15:4. Esto es increíble, hermano, cómo vemos
la numerología, y después vamos a tener una clase sobre numerología, que es impresionante. Su anchura era de 50 codos, más o menos 30 metros. 50, número de jubileo. Jubileo, ¿qué significa en hebreo, hermanos? Cuerno de carnero o trompeta. Y en la tradición bíblica, el jubileo se refiere a un periodo de tiempo específico de 50 años en el cual se celebraban una serie de rituales. Por favor, les encargo sus micrófonos. Un segundo. Ya está ese. Ya está. Ok. Entonces, celebraba una serie de rituales y jubileo significa el final de la esclavitud. Perdonar deudas, rompimiento de pactos, votos, ancestros, romper maldiciones, raíces de amargura, rencores, resentimiento, odio. Era un tiempo de renovarse. Y es muy importante decirte, hermano y hermana, que desde que Dios envió a su Hijo unigénito, ha comenzado la bendición para nuestras vidas. Desde que comenzó a sonar el shofar, dirían los judíos, que es un instrumento musical hecho de cuerno de carnero o cabra, y entre otras cosas el shofar. No sé si tú has ido a algún servicio donde empiezan a sonar los cuernos. Entre otras cosas, para los judíos significaba la llegada de un año nuevo, la liberación de esclavos o la llegada del Mesías, que no es otro que Jesús el Cristo. Este instrumento también anuncia las buenas nuevas, y recuerdas que en Apocalipsis sonaba las trompetas, el shofar, anunciando la segunda venida de Cristo. Fíjate cómo todo está amarrado, hermano. Ahora vamos a ver la altura. 30 codos de altura, más o menos 18 metros. A esa edad, en esa época, a los 30 años ya se les consideraban personas maduras. 30. Representa también la edad en la cual Jesucristo inició su ministerio. El rey David inició su reinado a los 30 años de edad. Los sacerdotes del antiguo pacto iniciaban a los 30 años su ministerio. En otras palabras, significa la edad del varón perfecto, reconociendo la cobertura ministerial. Una ventana cerca del techo, a 30 pulgadas, 76.20 centímetros. Esto indica la comunión y la relación estrecha que debemos de tener con Dios. 30 centímetros, hermano, el tamaño de una regla. Esa debe ser la comunicación estrecha que debemos de tener con Dios en oración, leyendo la Biblia, llevando una vida, esforzándonos por llevar una vida diferente. De 3 pisos. Fíjate, por último tenía 3 niveles. La parte inferior, la parte media y la parte superior. ¿Qué nos muestra esto? Es la figura del tabernáculo de Moisés con el atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Hermano, esas son las instrucciones. Y si lo podemos llevar a nuestras vidas y adecuarlo, porque cada familia es diferente. Pero cada familia tiene a Dios. Y Dios está ahí para suplir sus necesidades. Y nos da instrucciones precisas. Ora. Lee tu Biblia. Cambia tu vida. Cambia tu mente. Evangeliza. Ve por aquellos hermanos en tu caminar diario. ¿Cuál es nuestro caminar diario? Pues primero en la casa. Con amor y con disciplina. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, por qué la gente en los tiempos de Noé no fueron salvos?
¿Y sabes cuál es? Hay una respuesta simple, pero muy dolorosa. Ellos no quisieron construir cada familia su propia arca. No quisieron construir cada quien su propia arca para que entrara toda su familia. No quisieron invertir en su familia. Dios les dio los planos a Noé para que cada varón cabeza de hogar construyera un arca para su propia familia, pero nadie quiso invertir. La semana pasada vimos, se invitó a todos al gran banquete de Dios y no quisieron ir. Pero aquí Dios te está diciendo, mira, toma, estos son los planos, salva a tu familia. Y con eso vamos al punto número 2, que tiene un título muy fuerte. Buscar la salvación individual nos puede llevar a perder la salvación de la familia. Repito, punto número 2. Buscar la salvación individual nos puede llevar a perder la salvación de la familia. La salvación individual y la perdición de la familia. En este punto vamos a hablar de un personaje llamado Lot. Y como lo hemos hecho con todos los personajes bíblicos y para no perder la costumbre, vamos a iniciar por el significado de nombre de Lot, que en hebreo sabemos tiene uno o varios significados. Vamos a ver algunos. 1. Protegido o cubierto. Recordemos que Abraham quiso proteger a su primo y le pidió a Dios por su vida. Envuelto o cubierto. Quizá pensamos, envuelto por un manto santísimo. Pero ¿no te ha pasado que luego te envuelves o te cubres y no ves muy bien, que digamos? O que te dé una envoltura completa no nos permite ver con claridad o movernos, ¿no? Es como tener un velo. Que si lo sumamos a otras cosas que más adelante vamos a ver, el nombre de Lot nos muestra cómo repercutió su nombre de tal manera que ese velo impidiera que viera el camino de salvación de la misma forma que Noé ante una inminente catástrofe. Y nos damos cuenta que Lot no vio la salvación ni tampoco pudo ver cuando la familia se le estaba perdiendo. Vamos a analizar a Lot y a su comportamiento. Él estaba sentado a la puerta. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjate, hermano, leemos que el personaje Lot está sentado a la puerta de Sodoma. Con esto podemos darnos cuenta de que Lot era consciente de la situación que se vivía en aquellos tiempos y del terrible pecado que predominaba en ese lugar. Yo pienso en nuestros hermanos mexicanos de Culiacán, de allá de Mazatlán, de todo lo que están viviendo, hermanos, y que están ahí a la expectativa, esperando. Ellos saben de la situación tan difícil que está pasando. ¿Qué más nos dice? Que Lot sabía el peligro que representaba vivir en aquella ciudad corrompida por el pecado. Permanecer ahí era arriesgar su salud espiritual y la de su familia. Y tenemos que recordar, hermanos, que la contaminación puede provocar enfermedades que consuman nuestro espíritu y nuestra alma. Esto pasa muchas veces, no siempre. Pero, ¿por qué piensas que pasa esto que te voy a decir? ¿Por qué era Lot así? ¿Por qué Lot no se fijó en un plan de salvación? Porque no contaba con una ayuda idónea. Vamos a seguir leyendo. Génesis 19:3. Mas él insistió
con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Llegaron los dos ángeles de parte de Dios, a quienes Lot les invitó a pasar la noche en su casa. Y luego dice la palabra que Lot les hizo un banquete, y Lot coció panes sin levadura. ¿Qué notaste, hermano? Hermana. Vamos a fijarnos bien en el texto. ¿Qué notaste? ¿Nadie? En ningún momento se menciona a la esposa de Lot, a quien le correspondía llevar a cabo esta tarea. Por lo que aquí vemos claramente que la mujer de Lot no tenía interés en las cosas de Dios. Son tus ángeles, tú los invitaste a entrar, tú atiéndelos. Son tus amigotes, tú atiéndelos. Quizá por eso la Biblia nos advierte que no debemos unirnos con yugos desiguales o con lazos desiguales. Pero ese es otro punto. Vamos a continuar. Debemos de tener mucho cuidado en confundir la hermandad. Sabemos, hermanos, que si perteneces a otra denominación, a cualquier otra denominación, somos hermanos. Pero fíjate lo que dice aquí. Versículo 7. Génesis 19, versículo 7. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vamos a hacer una pausa ahí. En la Biblia, conocer quiere decir tener relaciones. En este caso, violarlos. Sácalos para violarlos. Sigamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Imagínate, Lot abre la puerta y sale y cierra, diciéndoles: hermanos míos, no lo hagáis. Lot llama hermanos a aquellos que querían violar a estos hombres, a estos ángeles. Lot llama hermanos a pecadores que querían saciar sus más bajos instintos. Lot llama hermano a cualquiera que no tenga celo alguno de guardar lo que Dios manda, que es la comunión con hermanos en el mismo espíritu. Por eso nosotros no tenemos ningún problema con los de una denominación o con la otra, con el un movimiento o con el nuevo movimiento, con el más nuevo de los movimientos. Otra característica con la cual podemos perder la salvación de la familia es carecer de un corazón paternal. Seguimos leyendo Génesis 19:8. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Quizá Lot estaba pensando: son 2 ángeles, tengo que protegerlos y mis hijas no valen nada. Se las voy a dar para que las violen a ellas. Lot prefirió ofrecer a sus 2 hijas vírgenes a los deseos de aquellos hombres malvados antes de que ellos intentaran abusar de los ángeles. Fíjate, él quería demostrar de esta terrible manera que podía protegerlos. Pero ¿tú crees que Dios no sabía esto? Él estaba ignorando que Dios no necesita protección, porque Él es quien nos cuida. Entonces, hermanos, aquí tenemos que pensar: ¿estamos cuidando a quien le decimos hermano? ¿Estamos exponiendo a nuestros hijos
¿O estamos realmente dándoles una buena educación? Vamos a seguir. Todo esto es para reflexionar, hermanos. Una raya más al tigre, para Lot. La palabra sin fundamento. La palabra sin autoridad. Jugar a ser un cristiano. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció sus yernos como que se burlaban. Fíjate bien, cuando habló a sus yernos acerca del juicio que se aproximaba para esa ciudad, a ellos les pareció que bromeaba y no le creyeron. ¿Qué te da a entender esto? Que lo hacía seguido, que hablaba de la palabra de Dios y jugaba con ella. Decía, pero no hacía. ¿Te suena conocido? Aquellos que se creen grandes líderes, que dan unos sermones impresionantes, pero no hacen. Otra de estos, de lo que tiene Lot, de estas formas, no debemos preferir lo mediocre. Seguimos leyendo, Génesis 19:20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Los ángeles habían sacado ya a la familia de Lot. Vamos a leer otra vez. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Cuando Lot salió de Sodoma, justo antes de que viniera el fuego del cielo sobre esta ciudad, en lugar de llegar hasta el monte alto de Dios, prefirió detenerse en una ciudad llamada Zoar, que en hebreo antiguo significa pequeña o insignificante. Fíjate. Y cuando pensamos que nada más podría pasar en su huida, su esposa volvió para atrás, quedando convertida en estatua de sal, a pesar de que le habían dicho, le habían ordenado que no tenían que hacerlo, que no voltearan hacia atrás. La esposa desobedeció. Después de la huida y ya establecidos en Zoar, recordemos que sus hijas, con tal de conservar la descendencia, emborracharon a su propio padre y tuvieron relaciones con él. Y fíjate, a pesar de todo esto que pasó, Lot afligía su alma constantemente y clamaba por la conducta nefasta de Sodoma y Gomorra. Y como único justo que fue encontrado, le valió tal característica para que él quisiera ser llamado como otro héroe de la fe. Él se creía un héroe en la fe. Y así vemos a muchos hombres y a muchas asociaciones religiosas, como ese meme del hombre araña, ¿no? Donde todos se señalan, son igualitos y todos se señalan. Tú eres el malo, yo soy el movimiento de Dios. No, tú eres el movimiento de Dios, yo soy el malo. No, tú eres el malo. Todo mundo se echa la culpa y no pueden mirar hacia adentro. Se creen héroes en la fe. Ahora, hermano, vamos a ver cómo se restaura una familia. Y esto viene en el punto número 3. Etapa de restauración familiar. Familias creyentes, hermanos, que por alguna razón quizá los lastimaron esas sectas, como a miles de personas que se alejaron, pero en algún momento de su vida regresan a Dios. Malaquías 4:5.
He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios espera la restauración familiar en los últimos días, durante la gran tribulación. Dios quiere que experimentemos esta restauración familiar antes de que se aproxime el gran día de Jehová. ¿Cómo? Volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Va a ser derramada una unción del espíritu de Elías, la cual nos llama a reconocer errores. O lo que es lo mismo, hermanos, tenemos que ir con quien hemos ofendido para pedir perdón. De igual forma, hermano, arrepentirnos. Para poder identificar y vivir esta unción especial por parte de Dios. ¿Cómo vamos a poder ser ungidos por Dios? Fíjate bien, la palabra se graba. La palabra que se graba. Primera de Reyes 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios dio una orden clara al profeta Elías. ¿En qué consistió? En ir al arroyo de Querit. Querit significa en hebreo grabar, corteza o cáscara. Ahí en ese arroyo es donde fue sustentado en tiempos de sequía. Ahí en ese arroyo, si te acuerdas, los cuervos venían a darle de comer. Pero Dios nos da órdenes claras y precisas. Dios nos da instrucciones, Dios nos da los planos para hacer lo que tenemos que hacer. Y depende de nosotros. Aquí, Elías no dijo, mejor déjame ir allá, ¿no? Como lo hizo Lot. Él obedeció. Fíjate, Dios nos muestra que vamos a ser llenos de palabra. Y esa palabra tiene autoridad y debe de quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, un ejemplo. Salmo 23. No temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado, símbolo de autoridad. Dios nos quiere dar la autoridad que mediante su palabra va a quedar grabada en los corazones como un mensaje de salvación. Esto también, hermanos, es sana doctrina. La palabra profunda, la preparación, la palabra en otra dimensión. Tal y como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Pero ya ves que hay nuevos y más nuevos movimientos que se dicen mejor que el nuevo movimiento, porque este es nuevo, de los que dejaron atrás. Pero todos ocupan la palabra para justificar que son mejores que otros, ya sin autoridad de Dios. Pero ¿qué hacemos? No escudriñamos la palabra y ahí vamos al nuevo movimiento. Va a llegar el momento en el cual seremos saturados de la palabra de Dios, que es viviente, activa y poderosa. ¿Y sabes cuál es la palabra hebrea para definir esto? Que seremos llenos, completamente llenos de esta palabra de Dios, que es viviente, activa y poderosa. La palabra hebrea es el rema de Dios. Y esto nos va a servir para vivir y al mismo tiempo para que los demás
se den cuenta de una manera impresionante de cómo estamos hablando y testificando con nuestras vidas del poder de Cristo en nuestro actuar diario, para que esto los haga llegar rendidos a sus pies. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Yo sobreviví a esta situación que fue dura y con Cristo pude vencer. ¿Cómo le hiciste? Yo sobreviví a una etapa donde tuve problemas con mi hijo, así y así. Te puedo ayudar. ¿Cómo sobreviviste? Hemos pasado duras pruebas, hermanos, y ese es nuestro testimonio. Fíjate, todo esto es una característica esencial en la Gran Comisión. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos? ¿Cómo hemos sobrevivido a Sodoma y Gomorra en estos tiempos? O en los tiempos de Noé. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar con determinación. Primera de Reyes 18:20. Elías reta a los que no se deciden. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es tu Dios, seguidle. Si Baal es tu Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tenemos que volvernos a Dios y reparar el altar. Hay que volver a los tiempos en donde estábamos enamorados de Jesús, a nuestro primer amor. Y fíjate, hermano, Elías se paró frente al pueblo de Israel para preguntar hasta cuándo iban a definirse, si por Baal o por Dios. Y cuando vieron la manifestación de Dios en su vida, fue cuando hizo descender fuego del cielo. En ese momento volvieron sus corazones a Dios. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Solamente la palabra de Dios y la manifestación de Dios pudo hacer que ellos se acercaran. Y hermanos, en este ministerio somos un ministerio de amor. Y eso es lo que tienen que ver los demás. Pero van a llegar momentos de prueba. A Elías le llegaron momentos de prueba. El momento de la prueba. Primera de Reyes 19:1. Esto lo acabamos de leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y Jezabel mandó a decir que lo iba a matar, que lo iba a perseguir y lo iba a matar. Jezabel era el enemigo, es el enemigo de la restauración. Este es el momento de prueba más fuerte de este profeta de Dios. Aquí se presenta el enemigo de la restauración, que es el espíritu de Jezabel, quien trató de destruir a este profeta, quien incluso afligió su alma a tal extremo de querer morirse. Pero la palabra la palabra de Dios, que es viviente, activa y poderosa, que ya había recibido Elías, le sirvió para superar la prueba y el desierto y traspasar así al enemigo. Fíjate, cuando tenemos un problema, tenemos que recordar que la palabra de Dios es viviente, activa y poderosa, y eso nos va a dar fuerza, hermanos, para superar la prueba en el desierto y vencer a nuestro gigante, como ya lo hemos visto en clases anteriores, vencer a nuestro enemigo. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que la salvación no viene si no hay Kerit, como ese río. La palabra de Dios tiene autoridad y debe de quedar grabada en nuestra mente
y en nuestro corazón. Y el rema, la palabra de Dios, es viviente, activa y poderosa. Un reto, desafío o prueba. Y al final debemos tener la determinación de vencer. Hermanos, aquí estamos viendo que tenemos instrucciones claras y hemos visto, y vamos a pasar a la conclusión, a las conclusiones. A veces es duro escuchar, es muy duro y a veces me han dicho, eres muy crudo, pero gracias por decirme la verdad. A veces es duro escuchar, pero si no hay palabra que traspasa, si no hay palabra profunda, abundante, fresca y que nos reprenda, si no hay palabra de revelación, de discernimiento, palabra que nos haga sentir incómodos y que nos dé un reto y un veredicto, no hay salvación, ni restauración, ni familiar, ni individual. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y dentro de los mismos vamos a encontrarnos con pruebas, retos, tiempos muy difíciles. Tenemos que mantenernos en oración y pedirle a Dios que nos permita vivir con el ejemplo de esos héroes, de esos verdaderos héroes en la fe como Noé o como Elías. Pero hermanos, tenemos también que pedirle no a la manera de Lot, Dios, quien, como ya vimos, solo se ocupó de su salvación individual. Solo nuestro esfuerzo en seguir a Jesús y obedecer a Dios, pidiendo un espíritu de restauración y su palabra abundante, nos van a ayudar para poder ser mensajeros, pregoneros y ejemplo viviente del mensaje de salvación que nos dejó nuestro querido Maestro Jesucristo. Solo así, orando, leyendo, llevando el cambio a nuestras vidas, podemos ser mensajeros, pregoneros y ejemplos vivientes del mensaje de salvación de nuestro querido Maestro Jesucristo. Hermanos, tenemos que salvarnos cada uno y a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia. Y hermanos, a Dios sea toda la gloria. Gracias. Buenas tardes. No, muchas gracias. Increíble.